Listo. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Un gusto volver a encontrarnos. Bueno, hoy le damos la bienvenida al profe Gabriel como nuestro profesor. Así que yo los dejo con él. Cualquier duda, cualquier consulta, bueno, él va a llevar adelante la clase. Así que éxitos, profe Gabriel. Comience Muchas nomás. gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Espero que estén muy bien. Bueno, vamos a retomar un poco lo que fueron viendo la clase anterior, que eran las teorías del aprendizaje, ¿sí? Que es una introducción desde el conductismo. Ahora vamos a pasar a lo que sería el constructivismo. Si bien la profesora en la clase pasada tomó algunas cuestiones importantes, no sé si ustedes recuerdan que el conductismo era a través de estímulos-respuestas, el aprendizaje se daba solamente si la conducta era observable, ¿sí? El sujeto tenía que reproducir el mundo, ese conocimiento que se le daba tal y como se le mostraba, ¿sí? Entonces, aquí entra una nueva corriente, que vendría a ser el constructivismo, el cognitivismo, que el primer autor que aparece sería Piaget. En esta nueva corriente se empiezan a interesar sobre que el aprendizaje no se produce por un estímulo-respuesta, sino que se da por procesos internos mentales, o sea, por lo que sucede en la cabeza del sujeto, no solamente la conducta que desarrolla, ¿sí? Entonces, ya no se basa en cómo el sujeto reproduce tal y cual está la realidad, sino el sujeto qué significado le da a esa realidad. Entonces, esa es una diferencia importante que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Tampoco a lo largo que vayan viendo que las teorías del aprendizaje, más que todo del constructivismo, son lindas de ver, ayudan mucho a los futuros profesores, a los docentes, pero tampoco es que el conductismo sea algo malo, ¿sí? Sino que hay que entender que estas teorías conviven hoy en día en las aulas. Como por ejemplo, si yo tengo que enseñar a leer a niños, ¿cómo haría yo si quisiera que ellos lo hagan solos? Por ejemplo, de una metodología activa, que ellos intenten leer solos. Por ejemplo, un caso de un profesor que intente que los chicos lean solos, porque cree que vale la pena. Entonces los chicos se trabarían, no podrían comenzar. Entonces a veces es necesaria la intervención del docente, ¿sí? Por ejemplo, en las sumas, en las multiplicaciones, más por más, es más, menos por menos, más. Entonces, esta repetición que se da, esta serie de pasos que a veces se da en la enseñanza, no es que sea negativa, no es que hay que tildar a un docente de conductista, no es malo, sino cómo se enseñan estas cátedras, estas materias, sino que hay que entender que el conductismo y el constructivismo conviven, ¿sí? Bueno, voy a empezar a presentar, vamos a empezar a ingresar a lo que sería la teoría psicogenética de Jean Piaget. ¿Sí? Ustedes me dicen si pueden ver, ya voy a ir presentando. Ahí se va presentando. Lo único que les voy a pedir es que si tienen alguna duda, consulta, si yo pregunto algo, hablen, ¿sí? Porque yo cuando presento no puedo ver sus caras, ¿sí? Así que es importante que cualquier duda, consulta, o si creen que yo voy rápido y quieren preguntarme algo, que vuelva a explicar algo, digan, no hay ningún problema. Yo no tengo problema en volver atrás. ¿Están viendo lo que presento? ¿Se ve? Sí, profe, sí se ve. Bien. Bueno, como nombrábamos anteriormente, Jean Piaget, uno de los primeros incursores de esto. Hay que entender en qué contexto vivió Jean Piaget, porque las ideas que se le ocurrió no es que fue una corazonada o algo que le surgió de un día para el otro, sino que el contexto también determina esto y también los intereses de estudio que tenía. Él, en el contexto que empieza a proponer sus ideas, había un reinado del conductismo, ¿sí? El conductismo era palabra santa en lo que sería en la educación. No había teorías que puedan contradecir esto. Entonces Piaget empieza a pensar que la educación, o sea, que el aprendizaje de los estudiantes no se da de esa forma que propone el conductismo, ¿sí? Hay que entender que Piaget fue un biólogo, psicólogo y creador de la epistemología genética. Yo a ustedes les pregunto, epistemología vendría a ser como
¿Cómo lo interpretan ustedes? Seguramente habrán tenido epistemología en primer año, o habrán escuchado de ella. Como el estudio del conocimiento científico. Sí, o sea, el estudio de los conocimientos científicos y su validez, ¿sí? Y genética, Lo que viene, o sea, es nuestra información dentro de nuestro cuerpo, o sea, nuestra predisposición natural, digamos. claro, vendría a ser más bien de los genes, ¿sí? Aquello que está determinado biológicamente. Piaget le da otro sentido a esta epistemología, o sea, es creador de una epistemología genética, en el sentido de cómo el sujeto construye el conocimiento, o sea, la epistemología, a través de su génesis, cómo esa naturaleza de aprendizaje que el sujeto construye. No, Piaget es incursor de la epistemología genética basándose en la psicología genética, que se basa en cómo el sujeto construye el conocimiento, de un menor conocimiento a un mayor conocimiento, ¿sí? Cómo el sujeto construye eso. Piaget, al principio, cabe recalcar que nació en 1896, falleció en 1980, fue suizo. Él era biólogo, le interesaban todas estas cuestiones de la biología, pero también había algo que invadía la curiosidad de Piaget, que era la pregunta por el conocimiento. Él se preguntaba, ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo el sujeto construye el conocimiento? Entonces esas eran las preguntas que para él el conductismo no respondía, entonces quiso indagar. En 1920 estudia con Binet, ¿sí? Que seguramente lo deben recordar en la unidad 1. Binet estudia test de la inteligencia, entonces Piaget estudia con él. Entonces a través de estos estudios, él se empezó a dar cuenta que los niños no piensan igual que los adultos, que los niños no construyen su conocimiento igual que los adultos. En ese tiempo, contextualizando, los niños eran adultos en miniatura, o sea, eran futuros adultos que se iban formando, no es que el niño visto como desde un punto de vista bien de lo que piensa un niño diferente a lo que puede pensar un adulto, ¿sí? Entonces esa era una de las preguntas que rodeaba la cabeza de Piaget, entonces necesitó de los niños para estudiarlos. Él fue largamente criticado porque estudió, para ir refutando lo que iba investigando, estudió a sus 3 hijos. Entonces esto fue criticado por a lo largo de todas las teorías. Entonces, como decíamos, se interesó de las cuestiones epistemológicas ligadas al conocimiento, en el sentido de cómo el sujeto construye ese conocimiento a través de su génesis. Para Piaget, el sujeto era un sujeto epistémico, ¿sí? Recordando lo que hablábamos de la epistemología genética, ¿ustedes qué creen que haría referencia a sujeto epistémico? Un sujeto que por curiosidad investiga, que tiende a crear un conocimiento a partir de incógnitas que va resolviendo. Bien, es un sujeto que va construyendo la realidad a medida que transcurre su experiencia en el mundo, ¿sí? Entonces Piaget nombraba a los niños como pequeños científicos, aquellos que investigaban, experimentaban con la realidad. Muchas veces Piaget era tildado como empirista en el sentido de, por ejemplo, cuando el sujeto construye su conocimiento, lo hace a través de una relación, ¿sí? Una interacción con el objeto. Entonces, antes, en ese tiempo, lo que pensaban, o sea, las teorías anteriores, es que el sujeto reproducía tal y como está ese objeto. Este objeto lo podemos llamar como conocimientos, situaciones, objetos del mundo real, ¿sí? Entonces, antes se pensaba que ese objeto es reproducido tal cual está. Entonces, Piaget aquí dice que no, que el sujeto le da su propia interpretación, ¿sí? Por ejemplo, él en una de sus entrevistas explicaba de que esto se puede ver claramente en los dibujos de los niños. Por ejemplo, un niño de 4 años le presentan un triángulo, ¿verdad? Que sería un objeto. Le dicen al niño que lo copie. Entonces el niño intentando copiarlo es como que no hace un triángulo en realidad, sino hace como tipo rectángulo y trata de explicar qué es lo que está viendo. Entonces a través de esto empieza a explicar de que el niño, a medida que transcurre el desarrollo,
va interpretando la realidad, va construyendo el conocimiento, ¿sí? Entonces, la pregunta que rodeaba la cabeza de Piaget y que construyó su teoría es cómo el sujeto construye el conocimiento, ¿sí? Cómo el sujeto incorpora ese conocimiento y a la vez le da un significado. Entonces, Piaget nos da un aporte importante en que serían los mecanismos ocultos, es decir, los procesos cognitivos que suceden en la mente del sujeto, que no se pueden ver en una conducta estrictamente observable como era el conductismo, sino que son mecanismos ocultos que no se pueden ver, sino que en la cabeza del sujeto, dice Piaget, que se producen todos estos mecanismos, estos procesos cognitivos, y es un proceso inteligente para darle respuestas al entorno, para adaptarse al entorno en que vive, ¿sí? Piaget decía que el sujeto nace con un patrimonio básico. ¿A qué hará referencia con patrimonio básico? En el sentido de tener reflejos innatos, de ir conociendo el mundo, de poder ir construyendo el conocimiento, ¿sí? Entonces, Piaget, para ir investigando, para ir refutando su teoría, utilizó un método clínico. El método clínico hace referencia a estudió, o sea, en laboratorios, también estudió a sus hijos, en situaciones que se le proponen a los niños, ¿sí? Problemas no en el sentido estricto de problemas, sino una situación en que el niño se le pregunta algo y éste responde, ¿sí? Por ejemplo, a un niño se le presentaba dos vasos, ¿sí? Un vaso normal, o sea, medio chico, y un vaso bien grande, pero más angosto. Entonces, el experimentador vertía el agua, o sea, de la misma cantidad en los dos vasos, y lo ponía al mismo nivel, o sea, al mismo nivel. Entonces, cuando el niño observa, los dos vasos estaban al mismo nivel. Pero ¿qué pasa? Uno es más angosto. Entonces se le preguntaba al niño, para vos, ¿cuál vaso tiene más agua? Y el niño decía, no, o sea, los dos vasos tienen la misma cantidad de agua. Entonces, a través de esto, Piaget empezó a sentir que a investigar que el sujeto, a medida que va pasando el desarrollo cognitivo del mismo, interpreta la realidad de una distinta forma. Por ejemplo, en una determinada etapa, cuando son niños, desde el niño de 5, 6, 7 años, no interpreta la realidad de la misma forma, o esa situación, problema, no la interpreta de la misma forma que lo haría un adolescente. Porque acá hay características, ¿sí? Características de cómo el sujeto construye y qué pensamiento tiene en ese momento, ¿sí? Entonces, un niño no aprende igual que un adulto, un niño no aprende igual que un adolescente, menos que un bebé. Entonces, esto es uno de los aportes más grandes que hace Piaget. No sé si ustedes recuerdan, en la unidad pasada vieron los estadios del desarrollo de Piaget. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bien, entonces aquí va proponiendo cómo se van a través de esos estadios, a medida que va creciendo el sujeto, va interpretando la realidad, va realizando procesos cognitivos cada vez más complejos, ¿sí? Entonces parte de un patrimonio básico a realizar procesos complejos en su mente. Entonces para Piaget hay 4 factores, ¿sí? 4 factores que vienen a influir en lo que sería la construcción de ese conocimiento. El primero de todos sería la maduración, ¿sí? La maduración. La maduración en el sentido de cómo se va desarrollando el sujeto biológicamente, físicamente, ¿sí? Esto es importante, por ejemplo, del sistema nervioso, que se va desarrollando, o sea, por ejemplo, la coordinación de la aprehensión con la vista, que se va desarrollando en 5 meses aproximadamente. Entonces, estos factores son importantes a la hora de que el sujeto construya el conocimiento, ¿sí? ¿Quedó claro la maduración? Sí, quedó claro. Bien. Continuemos con el segundo factor, que este es muy importante también. Los 4 factores son determinantes, son muy importantes, cómo el sujeto construye el conocimiento. El segundo factor sería la interacción social, la transmisión social. En ese sentido, a medida que el sujeto va creciendo, interactuando con otros, con su madre, con su padre, con hermanos, con compañeros del jardín, de
de la primaria, de la secundaria, entonces va construyendo, incorporando una cultura de esa sociedad, una interpretación de esa sociedad. Llámase a esto costumbres, hechos, hábitos, es como por ejemplo, ¿qué sería construir este conocimiento en Argentina? O sea, la interacción, los hábitos, las creencias, la cultura argentina a comparación de la cultura italiana. ¿Sí? Entonces tienen diferentes culturas que van a determinar en cómo el sujeto construye ese conocimiento. También a través de fechas, de lo que fuera, lo que incorpora la cultura el sujeto. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bien. Sí, profe. El tercer aspecto, el tercer factor que se da, es la actividad. Y recordemos acá al sujeto epistémico, ¿sí? Entonces el sujeto va descubriendo la realidad a medida que va actuando, explorando, a través de la experiencia. A medida que él interactúa con objetos, interactúa con la realidad, el sujeto va incorporando conocimiento, ¿sí? Este factor también es muy importante porque hace referencia a la actividad propia del sujeto. Y aquí entraríamos al último factor, que acá tienen que prestar mucha atención, porque es piedra angular, o sea, es importante, un pilar en la teoría de psicogenética de Piaget. Es la equilibración, ¿sí? A medida que el sujeto aprende, a medida que el sujeto, a través de su acción en el mundo, se le presentan conflictos, problemas, ¿sí? Problemas que el sujeto debe resolver. Y cuando hago referencia a problema, no es un problema que se puede observar en el sentido de no, sí, yo no entiendo esto, no, problema en el sentido en lo que sería en la mente. Por ejemplo, un niño, ¿sí? Un niño, cuando yendo al zoológico, aprendió lo que es un caballo, ¿sí? Entonces sabe cómo son los caballos, la cola, tiene 4 patas, es alto, ¿sí? Relincha a través de los sonidos, a través del objeto, a través de la vista de ese objeto. Pero en la tele, en un documental, observó un camello. Entonces el sujeto acá se encuentra en un estado de desequilibrio, un conflicto cognitivo, porque se da cuenta de que ese camello es diferente al caballo. Al principio quiere asimilar que es igual al caballo, pero no, después se da cuenta, no, pero en la espalda tiene como 2 bultitos, camina diferente, la boca es un poco más ancha. Entonces, aquí se da un proceso de desequilibrio para volver al equilibrio. El equilibrio sería ya el poder asimilar y aprender que no, que este es un caballo, este es un camello. Equilibración es un proceso complejo que requiere de muchos ejemplos que ya luego lo vamos a ir tomando, no es que acá quede equilibración, pero se entiende la idea básica de equilibración. Sí, profe. Bien. Serían aquellos mecanismos, o sea, la equilibración serían aquellos mecanismos que el sujeto involucra para resolver una situación, un conflicto cognitivo, ¿sí? Bien, vamos a avanzar. Entonces, haciendo un repaso de su teoría psicogenética. Entonces, como decía, hace énfasis en los procesos intelectuales internos, ¿sí? Que no se da en conductas observables, ¿no? Así que el sujeto, a medida que se enfrenta con una situación, a medida que va aprendiendo, en su cabeza hay procesos complejos, ¿sí? Que depende del estadio en el que se desarrolla, va a ser más complejo, más generales. Entonces, esto es importante. Estas teorías que vienen a continuación, empiezan a considerar los procesos internos, mentales internos que tiene el sujeto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo enseño y los alumnos tienen que aprender. Pero porque yo enseño no significa que el estudiante aprenda. En su cabeza hay procesos que se dan, ¿sí? Que dependen de muchas variables, que esto ya lo vamos a tocar un poco en Ausubel, que el aprendizaje depende de muchas cosas, no solamente porque yo enseñe se va a dar el conocimiento, ¿sí? Entonces hay que entender los procesos intelectuales internos. Entonces vio a los niños como seres orgánicamente activos, ¿sí? Que desarrollan su mente y van construyendo su conocimiento a medida que interactúan con el entorno, el contexto en el que viven, ¿sí?
Esto también recuerden los factores a medida que vayan viendo la teoría, porque eso es lo que se presenta al principio. Las estructuras, ¿sí? Aquí Piaget también tienen que tener en cuenta las estructuras, que eso también ya vamos a ver dentro de un rato. Las estructuras vendrían a ser aquella organización que tiene el sujeto en su mente, ¿sí? Que es diferente la estructura de un niño a diferente una estructura de un adolescente o un adulto, ¿sí? Se da una determinada estructura a medida que se va desarrollando el sujeto. Para él, la mente, la inteligencia, no es un reflejo innato, sino es un acto inteligente del sujeto de poder adaptarse al ambiente, ¿sí? Y que el desarrollo cognitivo del sujeto no depende, ¿sí? O sea, no se puede heredar, dice, sino que depende del contexto, del desarrollo natural, de la interacción con otros, ahí estamos viendo los factores anteriormente nombrados, ¿sí? Entonces la inteligencia no es un reflejo innato, sino que se va construyendo a través de la moderación, a través de los factores que nombramos anteriormente, ¿sí? Vamos a continuar. Entonces también entendiendo esta parte, hay que entender que la persona no solamente recibe del mundo, sino que también aporta, creía Piaget, ¿sí? Entonces la persona no solamente cambia el mundo, sino como el mundo cambia a la persona, el mundo también cambia a esa persona, no es que el sujeto interviene, o sea, recibe la realidad y ya está, no, sino que el sujeto también interviene en esa realidad, ¿sí? Entonces, Piaget termina concluyendo de que, o sea, por su formación biológica, ¿sí? De que todas las especies tienen dos tendencias básicas, funciones invariantes, les dice él, que se dan en el desarrollo cognitivo, a medida que el sujeto va aprendiendo. La primera tendencia que se da es la organización, ¿sí? El sujeto ordena sus pensamientos en estructuras, que estas estructuras están compuestas por esquemas. Estos esquemas pueden ser de pensamiento o de acción. Por ejemplo, a medida que el sujeto va realizando actividades, va aprendiendo, por ejemplo, ustedes las chicas, aprenden un esquema de cómo se juega hockey, ¿sí? Pero eso no significa que ustedes ese esquema lo hayan aprendido de la mejor forma posible, no es que ustedes cuando jueguen van a ser las mejores jugadoras, sino que ese esquema en ese sentido es como que ustedes aprenden las reglas, cómo se juega, los arcos, los tiros libres, entonces van entendiendo todas esas cuestiones, entonces es un esquema. Pueden ir del más simple al más complejo. El más simple sería, por ejemplo, el de prensión, un esquema de acción, ¿sí? de un bebé de prensión. El niño se da cuenta, que a través que agarra la mamadera, que puede agarrar otros objetos, no solamente ese, sino que ese esquema de acción de agarrar lo puede utilizar en varias cosas, no solamente en eso, ¿sí? ¿Van entendiendo lo que es la organización? Son procesos complejos, ¿sí? O sea, aquí hay que prestar atención porque esto es lo básico, o sea, lo más importante, los pilares de Piaget. A medida de que vayamos explicando, vayamos exponiendo ejemplos, ya van ahí entendiendo qué se da primero, qué interviene, cómo se da, ¿sí? Así que vamos a ir viendo. Entonces, la segunda tendencia básica sería la adaptación. Entonces, ¿cómo el sujeto se adapta a esa realidad? No es que el sujeto no se adapta y que vive en un mundo de fantasía, sino que se debe ajustar a esa realidad. Entonces acá, cuando en ese ajuste a la realidad, en ese proceso inteligente, entran dos funciones más, que sería la asimilación y la acomodación. Esto ya lo tocamos anteriormente. Por ejemplo, en el caso del niño, ¿sí? En el niño que ve un caballo. Entonces el niño quiere asimilar que todos los caballos sean grandes, petit, por ejemplo, un pony, un caballo más grande, uno pura raza, uno peruano. Entonces va construyendo una asimilación de que el caballo tiene una determinada forma, relincha. Esto también es el ejemplo, por ejemplo, que da el texto, es el de los gatos. El niño entiende que todos los animales cuadrúpedos de 4 patas, que maullan, que tienen orejas puntiagudas, que tienen bigotes, son gatos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si al sujeto se le propone, o sea, ve en la tele, por ejemplo, o ve afuera,
una ardilla, se va a dar cuenta que la ardilla no encaja en ese pensamiento, en ese esquema de un gato, no es lo mismo. Entonces aquí entra el conflicto. Entonces el sujeto se encuentra en un estado de desequilibrio. Trata de resolver esa situación a través de la asimilación. Pero cuando esos esquemas no encajan con lo que piensa, por ejemplo, a la ardilla ajustarla a un gato, sino tiene que, y por ejemplo, un adulto la corrige, no, eso es una ardilla, es diferente a un gato. Por ejemplo, la ardilla puede mover sus manos, tiene la cabeza más chiquita, se sienta y se parte una cola más larga. Entonces aquí el sujeto acomoda esa nueva información y agrega un nuevo esquema, una nueva estructura. ¿Sí? Esto me gusta darlo a mí a través de una metáfora. Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que un huésped es el nuevo conocimiento y el dueño de la casa es el sujeto, la estructura cognitiva, el sujeto, el pensamiento. Cuando en la asimilación, cuando viene ese huésped, tiene que acostumbrarse a las reglas del sujeto, o sea, de esa estructura. Trata de ajustar, ¿sí?, esa información al pensamiento, a las reglas del pensamiento. Pero cuando no se puede, cuando esto no, por ejemplo, se da cuenta que ese esquema no responde a esta situación y tiene que adaptar y crear otro, se da la acomodación. ¿Sí? Entonces ya aquí el huésped negocia con el dueño de la casa, que vendría a ser el pensamiento del alumno, entonces ya acá se da una acomodación y el sujeto tiene que adaptarse a las costumbres de este huésped, ¿sí? Entonces el conocimiento, bien, la asimilación es cuando el pensamiento, la nueva información se ajusta al pensamiento, y la acomodación diferente, todo lo contrario, cuando ese pensamiento se debe ajustar a esa nueva información. Entonces, la asimilación es que trata de asimilarlo a través de algo que ya conoce. Y la acomodación es cuando esos esquemas que ya puede ser no responden a esta situación y por lo tanto debe acomodar esa información. ¿Sí? ¿Me estarían entendiendo lo que sería la adaptación con la asimilación y acomodación? Sí, profe. Bien. Entonces hay que entender que estos procesos que se dan, ¿sí?, estos estados sucesivos de desequilibrio, equilibrio, equilibrio, a medida que se van, intervienen problemas, ¿sí?, que dan conflictos cognitivos. Entonces aquí hay que entender que el sujeto necesita otro proceso complementario que vendría a ser la equilibración. Es un proceso de autorregulación entre asimilación y acomodación. Es decir, la resistencia al cambio y la necesidad del mismo. Entonces, aquí el sujeto, o a medida que va asimilando, se va acomodando, son procesos complementarios que se necesitan. Entonces, la equilibración autorregula esto. Por ejemplo, si un sujeto se guiara solamente de la asimilación, viviría en un mundo de fantasía, porque todo se ajusta a lo que él piensa. Pero en cambio, en el proceso, que es complementario, que es la acomodación, se van dando este reajuste y se ajusta a la realidad. ¿Sí? Entonces, es importante la equilibración. Acá vamos a representarlo gráficamente, así lo pueden entender mejor. Entonces, las funciones cognitivas son lo que se van dando, o sea, a medida que el sujeto va conociendo, organiza esos pensamientos y también los adapta, que se dan con la asimilación y la acomodación. Y en estas dos, están reguladas, autorreguladas por un equilibrio. ¿Sí? Es importante tener en cuenta esto. Piaget y Nelder, que también es un ayudante de Piaget, dicen que el equilibrio, o sea, el proceso de equilibración, es necesario para que el sujeto aprenda y es motor de desarrollo intelectual. Es muy importante el equilibrio. ¿Sí? O sea, porque se presenta una situación de desequilibrio en el sujeto, no es que sea algo malo o negativo, no, sino que a través de esto el sujeto va a aprender. Entonces hay una necesidad del equilibrio, una necesidad de ese conflicto, para que se vayan construyendo estructuras cognitivas. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, se entiende. Bien. Y esto es algo también que quiero resaltar, que es importante que lo tengan en cuenta. Cuando el sujeto aprende,
no significa que ese esquema que construyó, eso que aprendió, es verdadero, totalmente verdadero y correcto o exacto como tiene que ser. No todo conocimiento se da de la mejor forma posible o correctamente como está, sino que el sujeto puede aprender mal o puede aprender algo equivocado. Por ejemplo, que aprendan las reglas del hockey, pero no aprendan, que no sepan bien cuánto tiempo es y digan otro tiempo, no entiendan bien la falta. Entonces, a veces se puede aprender, pero no de la forma correcta. Y otra cosa importante es que se aprende, esto de la asimilación y la acomodación y este desequilibrio se presenta a lo largo de la vida. No es que solamente se da en niños, en adolescentes, sino que se da a lo largo de la vida. Por ejemplo, una señora grande que le cuesta la tecnología, le compran un teléfono celular táctil, ¿sí? Le compran un teléfono táctil. Entonces la señora, al verlo el teléfono, va a tratar de asimilar a los teléfonos que ella ya conocía, que son los que tienen tecla, lo que solamente se marca el número y se apoya acá en la oreja para escuchar la llamada. Entonces ella empieza a buscar las teclas, hasta ahí está la asimilación. Empieza a buscar las teclas, asimilar dónde están, pero cuando se da cuenta que es una pantalla táctil y que los botones están adentro de la pantalla, entonces acá se produce el desequilibrio y la acomodación, entender que hay una pantalla táctil donde están las teclas ahí adentro. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, pero... Bien. Entonces, avanzamos. Entonces, el desarrollo cognitivo se produce por sucesos de estados de desequilibrio, reequilibrio, desequilibrio. O sea, a medida que el sujeto va aprendiendo, se enfrenta a situaciones, se van dando estos sucesivos estados que intervienen las funciones invariantes que nombramos anteriormente. ¿Sí? Entonces, acá es importante también el concepto de estructura y de esquema del sujeto. Hay que entender que todas estas funciones que nosotros nombramos anteriormente, aquellos 4 factores, ¿sí?, que nombramos anteriormente, que es la maduración, la interacción social, la actividad y el equilibrio, intervienen. Y esto puede ralentizar o bloquear este proceso. Entonces, el sujeto también depende de que se den estos 4 factores y intervengan y que se vaya dando. No es que se vayan dando de una edad terminada. Por ejemplo, los estadios que propone Piaget no es que son determinados de tal edad a tal edad, sino son un aproximado. Entonces, recordando lo que serían los estadios, que ya lo vieron, pero no hay nada de malo que lo toquemos nuevamente para entender bien a Piaget. Por ejemplo, el primer estadio que sería el sensorio motriz, que va de los 0 a los 2 años, el estado preoperacional, que da de los 2 a los 7, el estado de las operaciones concretas, de los 7 a los 11, y las operaciones formales de los 11 a los 15. Acá en estos estadios es importante entender la estructura. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿sí? ¿Un niño aprende igual que un adulto? No aprende igual. Sí, exactamente, no aprende igual, porque son procesos, o sea, la estructura que posee el sujeto es diferente. Por ejemplo, que le propongamos una metáfora a un niño, y que tratemos de explicar, de decirle, de mostrarle, de presentarle la metáfora y que diga qué significa para él. El niño o niña no va a poder entender la metáfora, porque es un concepto abstracto. El caso diferente sería que le presentemos una metáfora a un adolescente que ya entiende los conceptos abstractos, tiene procesos cognitivos más complejos. Entonces, esto es un aporte muy importante en Piaget, que el sujeto, la manera que va a aprender, depende del estado de desarrollo en que se encuentra, de su estructura, porque la forma de aprender no es la misma, sino que depende de qué estadio, qué etapa de desarrollo se encuentre. ¿Bien? Entonces, Piaget, veámoslo desde el punto de vista de que no fue él un educador, sino que más bien era un biólogo, un epistemólogo genético, así él quería que lo llamen, no psicólogo, sino epistemólogo genético, que no estudió la educación, sino estudió el desarrollo de los niños. Pero esto, el aporte de Piaget, contribuyó a la educación. Muchos autores tomaron las posturas de Piaget, los estudios de Piaget, para poder aplicarlo a la educación.
porque lo que él propuso sirvió a la educación. Por ejemplo, en esto que nombro acá, por ejemplo, la capacidad de aprender el sujeto depende del nivel de desarrollo cognitivo alcanzado. Esto es lo que nombraba recién, por ejemplo, de las metáforas. No podemos presentar una metáfora a un niño si no entiende conceptos abstractos, pero sí a un adolescente. Entonces también hay que tener en cuenta, la educación empieza a tener, la enseñanza más que todo, empieza a tener en cuenta estas cuestiones. Entonces se considera al alumno, ¿sí?, como un sujeto único y repetible. No todos aprenden de la misma forma. No todos responden a aquellas situaciones de desequilibrio de la misma forma. ¿Sí? Entonces depende de las características personales, que son intransferibles, son propias. Entonces, también otro aporte importante, otra aplicación importante de la educación sería que las actividades deben ser adecuadas para el sujeto. ¿Sí? Hay que tener en cuenta qué edad tiene el sujeto para la actividad, porque es importante entender que el aprendizaje, como lo vimos acá, empieza en un estado de desequilibrio. Entonces acá se debe proponer actividades con una adecuada distancia cognitiva. Ustedes se preguntan qué debe significar esto. Esto significa producir un desequilibrio, en presentar un conflicto cognitivo al estudiante, pero tampoco un abismo, sino tener en cuenta lo que el sujeto, la capacidad que tiene de aprender, de resolver problemas a la edad o al estadio en que se encuentra. ¿Sí? Entonces Piaget estudia a los niños, presenta que la estructura de los niños, los adolescentes, los adultos, tienen diferentes formas de aprender. Se va dando diferentes procesos cognitivos. Mira el interior de las cabezas de los sujetos, ¿qué pasa ahí? Son procesos inherentes, inconscientes, ¿sí? Que a veces no se lo puede dar no se los puede ver por estructuras, por una conducta observable. ¿Sí? ¿Van entendiendo hasta ahí? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, los aportes de Piaget pusieron un poco en desequilibrio, en quiebra, lo que serían los aportes conductistas que predominaban en ese tiempo. Obviamente, Piaget fue largamente criticado. Piaget se peleó con todo el mundo, con todos los teóricos, porque decían o sea, proponer algo nuevo en ese contexto fue como un insulto, algo que tenía que revisarse, algo que recibió muchas críticas. Pero también esto ayudó a otros autores a inspirarse y a estudiar sus estudios. Esto se da con Ausubel, es un estadounidense. Él estudia a Piaget y propone la teoría del aprendizaje significativo. ¿Sí? Es un autor contemporáneo. Él nace en 1918 y muere en 2008, o sea, es un autor contemporáneo. Pero estudió los estudios de Piaget. Entonces nos preguntamos, ¿quién fue David Ausubel? Como dijimos anteriormente, era un autor contemporáneo, rompe, ¿sí?, pone en jaque el paradigma conductista que estaba impuesto en ese momento, a través de su teoría de asimilación, que luego va a ser completada y llamada teoría del aprendizaje significativo. Yo a ustedes les pregunto, ¿qué entienden por aprendizaje significativo? Porque quizás en algún momento lo habrán escuchado, o habrán leído algún programa de alguna cátedra, o en algún momento lo habrán escuchado. Aprendizaje significativo. ¿Eso qué significa o qué puede llegar a significar para ustedes? ¿Qué puede llegar a significar aprendizaje significativo? Quizás signifique que el aprendizaje se construya, pero a partir de un significado justamente que le da el niño a ese aprendizaje, o sea, no memorístico solamente, sino que el niño aprende porque tiene una relación, digamos, no sé si sería la palabra correcta, emotiva con eso que está aprendiendo. Se me ocurre que puede ser algo así. Bien, sí, bien. ¿Algún aporte más? Yo creo que se refiere a algo que se puede aplicar en la realidad y que no se queda solamente en la teoría. Bien,
los aportes que hicieron se adecúan al aprendizaje significativo. Están bien. Luego, a medida que vayamos avanzando en lo que es el aprendizaje significativo, se van a ir dando cuenta que sus aportes estuvieron bien. Entonces, Ausubel propone el aprendizaje significativo. Aprendizaje como algo, una adquisición de conocimientos que el sujeto luego recupera y que perdura a lo largo del tiempo. Y significativo en el sentido de algo relevante, peculiar, algo como tiene significado, como decían ustedes, ¿sí? Entonces, Ausubel propone que cuando un sujeto ingresa a la institución educativa, a medida que va avanzando, no es que sus conocimientos partan de cero, sino que el sujeto tiene conocimientos previos, experiencias, situaciones, que estos pueden ser aprovechados a beneficios por los docentes, ¿sí? Entonces es importante entender que el aprendizaje significativo es una relación dialéctica entre los conocimientos previos del alumno que se encuentran en la estructura cognitiva y un conocimiento nuevo que se presenta. Entonces aquí se da el anclaje, ¿sí?, entre los conocimientos previos o aquellas ideas que posee el alumno ya en su cabeza y ese conocimiento nuevo. ¿Se entiende? Bueno, sigamos. Entonces, Sí, profesor. bien, si no lo iba a volver a explicar porque tiene que entender lo que es aprendizaje significativo, es una relación dialéctica, una interacción de lo que el alumno ya sabe con algo que se le va a enseñar, con un conocimiento nuevo. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bien, bien. Entonces, ya entendiendo lo que es el aprendizaje significativo, una frase que van a ver que es fundamental y que aparece en muchos textos, en muchos videos, si es que ven de Ausubel, es que él dice algo en particular, que si tuviera que reducir toda la psicología educativa, porque él fue un psicólogo educativo, centrado en la educación, diferente a Piaget, que Piaget era más que todo cuestiones epistemológicas, genéticas, biológicas. En cambio, Ausubel ya se centró un poco más en lo que sería la educación. Fue un psicólogo educativo, ¿sí? Entonces él dice, si tuviera que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este. El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averigüe eso y enséñele consecuentemente. Entonces, se debe enseñar, nos dice Ausubel, con lo que el alumno ya sabe, o sea, se parte de esos conocimientos previos que el alumno ya posee para poder aprender algo nuevo. ¿Sí? Esto se da, por ejemplo, en el caso de las matemáticas, cuando primero para poder avanzar a multiplicar, se debe enseñar, o sea, tiene que partir de los conocimientos de que ya sabía que era sumar. Entonces, el niño va a poder anclar esa suma y poder ir aprendiendo de a poco lo que sería multiplicación. Lo mismo pasa con los tipos de textos. Se parte a partir de qué conoce el sujeto, qué es un texto, para poder después enseñar sus funciones, los tipos. Entonces se parte del conocimiento que ya el alumno posee, lo que el alumno ya sabe, lo que está en su estructura cognitiva. Por eso aquí Ausubel destaca la estructura cognitiva como un factor importante. Fíjense ustedes que a medida que vamos avanzando en el aprendizaje significativo, van a ver algunos conceptos que ya los vimos, como estructura cognitiva en Piaget, porque toman la idea de Piaget, ¿sí? Entonces entendamos que son autores correlativos, en el sentido de que Ausubel estudia a Piaget y propone su teoría a partir de lo que Piaget proponía, pero más adecuado en la educación. Entonces Ausubel dice que la estructura cognitiva se organizan los conocimientos jerárquicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que se organizan lo más importante, lo menos importante, lo más generales, lo más inclusivo, lo menos generales, ¿sí? La estructura cognitiva va a posibilitar, o sea, la estructura cognitiva entendamos que es la mente del sujeto, lo que sucede aquí, cómo organiza eso. Entonces, la estructura cognitiva va a posibilitar la adquisición de ese nuevo conocimiento y la relación con lo que el alumno ya poseía, ¿sí? Entonces, el aprendizaje significativo es cuando hay un aprendizaje, o sea,
Ausubel decía que el aprendizaje solamente se da si es significativo. Esto fue largamente criticado porque en ese momento también se proponía un aprendizaje de descubrimiento. El aprendizaje por descubrimiento es cuando el alumno interactúa solo con el material y trata de, a través del descubrimiento, poder aprender. Entonces, Ausubel propone el aprendizaje significativo y que él cree que el aprendizaje significativo es el único aprendizaje que se da. ¿Sí? Entonces, él dice que el aprendizaje significativo es cuando la nueva información puede relacionar de forma no arbitraria y sustancial. ¿Qué quiere decir esto? Que se relaciona con un conocimiento previo y no se organiza en cualquier lado o arbitrariamente, sino que se relaciona con un conocimiento previo que el alumno ya sabe. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Continuemos. Entonces, vamos viendo que lo que propone primero Ausubel es la asimilación, la teoría de la asimilación, que como veíamos en Piaget, la asimilación era tratar de asimilar algo a lo que el sujeto ya conocía, con los esquemas que ya poseía, ¿sí? Y hay que entender que esta asimilación no se da y queda como un proceso que termina, sino que continúa a lo largo del desarrollo cognitivo. Entonces, es importante entender esto de la teoría del aprendizaje significativo, el valor que tiene el aprendizaje significativo, no solamente para el aprendizaje, sino también para la enseñanza. Tiene una serie de ventajas. Por ejemplo, es un proceso activo, personal, involucra las capacidades metacognitivas o cognitivas de un sujeto para resolver eso, ¿sí? Entonces el sujeto está en una situación activa, no debe intervenir para aprender. ¿Bien? Por otro lado, no es una cuestión de azar, ¿sí? Entonces aquí entra la importancia de los conocimientos previos, de algunas condiciones que se deben dar para que ese conocimiento se dé. Poder anclar a través de conceptos inclusores, subsumidores, subsusores, que le decía Ausubel, que como aquellas ideas anclaje, aquello para poder anclar los conocimientos nuevos con los previos. Entonces, por eso la importancia de los conocimientos previos, para poder construir conceptos, para poder construir un aprendizaje, para poder darle sentido a lo que se aprende. ¿Sí? Pero también, por otro lado, hay que entender que no siempre se da el aprendizaje significativo. Esto, como decía, yo porque enseño no significa que aprendan, sino que esto es influenciado por muchas condiciones y factores que intervienen, que ya vamos a ver en la siguiente diapositiva. Por otro lado, hay que entender que el aprendizaje significativo es funcional. ¿Qué creen ustedes que hará referencia a funcional? ¿Que sirve para algo? Sí, que sirve. Le va a servir a ese estudiante. No es que yo aprendo para almacenarlo y tenerlo guardado para siempre, no, sino que lo que aprende el sujeto en las instituciones educativas le sirve. Por ejemplo, en la lengua, la comprensión lectora, que se da cuando, mayormente cuando se da libros para que los estudiantes lean, para que desarrollen esa comprensión lectora, esa comprensión de los textos. Esta comprensión lectora no sirve solamente para lengua, para aprobar la materia, sino que sirve también para historia, también para geografía, también para otras materias, también para otras cosas que el sujeto haga en su vida. Porque a través de la comprensión lectora va a entender todos los textos a los que se enfrente. ¿Sí? Entonces, por eso es funcional, que esos conocimientos que se le da al estudiante sirven, son funcionales. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Yo sé que son teorías medio complejas en el sentido que no la van a entender a la primera, pero son teorías lindas, son teorías que le va a servir a ustedes como sean docentes, no son teorías para probar psicología educacional, no, son teorías que son funcionales, como dijimos recién, para su formación académica, para lo que van a hacer ustedes después, que van a ser docentes. Cuando yo hablo de referencia, que no significa que aprendan cuando yo enseño,
y no me interesa si aprende el alumno o no. Yo di la clase bien, seguramente aprendieron todos, no. Hay procesos internos condiciones, también no solamente del alumno, sino del material, ¿sí? A veces esa interacción, como vemos aquí en el cuadro, de la estructura cognitiva del estudiante, o sea, de los conocimientos previos, con esos conocimientos nuevos no se da. Entonces que se produce un aprendizaje memorístico, repetitivo, sin sentido, solamente se recupera y se lo enumera, pero no se le da un sentido, un significado. No hay una relación. Pero tampoco es que este aprendizaje memorístico se produzca en un vacío cognitivo. ¿Qué quiere decir Ausubel con esto? Que tampoco es que no se produce un vacío, sino que hay un grado de interacción, pero no la interacción que se da en el aprendizaje significativo. Entonces, esto va a depender también de las ideas pertinentes, del grado de ideas pertinentes que el sujeto posea para enseñar eso nuevo. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta estas cuestiones. Que a medida que se va la interacción estructura cognitiva con los conocimientos nuevos, da como resultado el aprendizaje significativo. Que el objeto, el resultado de esto, es poder darle significado a lo que es una significatividad al alumno a eso que aprendió, a través de la interacción de los conocimientos previos con los nuevos. ¿Entendieron hasta ahí? Profe, yo Sí. tengo una duda. Entonces, para Usubel no habría conocimientos que no fueran significativos. Todos serían significativos en algún punto, si no se desarrollan en un vacío cognitivo. Buena pregunta. Buena pregunta. Ausubel hace referencia que por acceder al aprendizaje tiene que ser significativo. Pero no significa que no se pueda seguir aprendiendo. Por ejemplo, el aprendizaje por descubrimiento, que para él no vendría a ser significativo. Sino que esa interacción que se da va a depender de que sea aprendizaje significativo. ¿Sí? O sea, en el sentido de, por ejemplo, un aprendizaje memorístico, que él dice que no es significativo. Pero veamos acá, ojo acá. Por ejemplo, cuando aprendemos una poesía, cuando se le enseña a los niños una poesía, se la aprenden memorísticamente, repetitivamente, la recitan, pero adquiere significado y se puede llegar a ser significativo cuando se le da sentido, cuando se busca al autor, por qué lo propuso, el sentido de esa poesía. ¿Sí? Entonces, a medida que a Ausubel, está buena tu pregunta, propone el aprendizaje significativo, se van como chocando con el aprendizaje por descubrimiento que en ese momento se da. Pero no va a depender esto de que el aprendizaje significativo, es el mejor y que el aprendizaje memorístico es mecánico. No, sino que va a depender de esta interacción, ¿sí? Del grado de interacción, para que el sujeto pueda aprender, pueda incorporar información en esas interacciones de estructura cognitiva previa a lo que ya conoce con los conocimientos nuevos. Entonces depende de estos conocimientos previos para desarrollar el aprendizaje. No sé si responde a tu pregunta. Sí. O sea, en el sentido de que dice vacío cognitivo, ¿sí? Vamos viéndolo punto por punto, así lo explicamos bien. En el sentido que hay una baja interacción, ¿sí? De estructuras cognitivas previas con los nuevos. Pero hay una interacción baja, pero hay. Entonces sí se produce aprendizaje, pero es memorístico. ¿Sí? Tampoco que el aprendizaje por descubrimiento no sea aprendizaje, sino que lo es, pero Ausubel dice que no es del todo eficaz, no es significativo. ¿Sí? Bien, bien. Entonces, ¿sí? No sé bien. Profesor, entonces no es significativo cuando no tiene un punto de comparación con algo anterior. Bueno, pero para ustedes yo les pregunto, a la edad que ustedes tienen, ¿sí? ¿Hay conocimientos totalmente nuevos que ustedes tengan que aprender?
Sí, hay muchas cosas que uno no conoce. Puede ser que se escuchen sobre algunos temas, pero no se los hay temas que son desconocidos. Bien, pero a lo largo que el sujeto interacciona con ese conocimiento totalmente nuevo, se va dando una interacción con lo que el sujeto ya conocía. Por ejemplo, si se le enseña a alguien coreano, o sea, totalmente nuevo, en el sentido de que es un idioma nuevo, una lengua nueva, pero ¿cómo voy a tratar de aprender coreano? A través de cómo hacíamos, por ejemplo, en inglés, que se parte de las palabras que ya uno ya conoce, ¿sí? Para poder entender y después ir desarrollando esas frases tienen un significado compuesto, que cada frase, cada palabra significa tal cosa. Entonces no hay un conocimiento nuevo, sino que siempre hay algo que se puede relacionar, un grado de interacción con lo que ya conocemos, a la edad que, por ejemplo, ya tenemos. Por relación, entonces. Sí, la Bien. interacción que se da entre lo que el sujeto ya sabe, eh, por más que sea muy poco. Entonces, por ejemplo, en el aprendizaje memorístico, que no es significativo porque se relaciona arbitrariamente, desordenadamente con las ideas que ya posee el sujeto, sino como algo que está fragmentado. Pero puede ser significativo si el sujeto recupera, por ejemplo, esa poesía, esas palabras, esa oración, y le da un significado a través de lo que significa y las ideas que propuso el autor. ¿Sí? Sí, Bien. sí. Luego, hay que entender que hay una serie de condiciones que se dan. Profe, Sí. disculpe. Entonces disculpe, entonces se podría entender el aprendizaje significativo, en general el aprendizaje, porque bueno, acaba de decir usted que no por ser memorístico no puede ser significativo, sería más relacionado a un principio de instrumentalidad con respecto a lo que nosotros ya conocemos. Ah, sí, pero en el sentido de, por ejemplo, veamos esto. Ausubel propone el aprendizaje por recepción, ¿sí? Que fue criticado. Recepción en el sentido de que el alumno solamente está sentado y escucha, incorpora la información nueva. Pero porque sea esto, no es que es memorístico, repetitivo, solamente recepción, sino que en la cabeza del sujeto, en la mente del sujeto, se van dando procesos cognitivos complejos. Entonces no es que no sea significativo un aprendizaje por recepción. Sí lo es, porque se dan en la mente del sujeto una serie de interacción de esos conocimientos nuevos con los conocimientos previos. ¿Sí? Sí, profe, sí se entiende. Bien. Entonces, puede ser un poco complicado al principio entenderle porque es como que él propone el aprendizaje significativo, que luego es como contradecido con el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje significativo versus el aprendizaje memorístico. Pero va a ser significativo en el sentido de que pueda darse una interacción, ¿sí? Un grado de interacción alta de lo que el sujeto conoce y el conocimiento nuevo y darle un significado. Entonces, para que se produzca ese aprendizaje significativo, acá le van a entender un poco más. Hay una serie de condiciones que se tienen que dar, ¿sí? Que es importante que las tengan en cuenta. Más que todo los docentes a los momentos de enseñar. Lo primero es la significatividad lógica, que hace referencia al material, ese conocimiento nuevo que se va a ser aprendido. Todas las disciplinas, todos los conocimientos que se van a aprender, tienen una estructura, una coherencia lógica, una coherencia que permite que sea aprendido, por ejemplo, de lo más simple a lo más complejo, partir de las bases para poder ir a lo complejo, ¿sí? Entonces acá también es importante que el conocimiento nuevo, respetando su coherencia lógica, se lo presente de forma sencilla y clara, se pueda presentar aquellas ideas claves o aquello que el sujeto ya conocía para poder anclarlo. Por ejemplo, yo no puedo, por ejemplo, en la enseñanza, ahora seguramente están viendo didáctica general,
yo no puedo decirles que aprendan las categorías didácticas si antes no saben lo que es la didáctica. Entonces hay un orden que va a determinar cómo se aprende, que es importante respetar cada disciplina y cada materia que tiene un grado de complejidad de lo más simple a lo más complejo, ¿sí? Tiene que haber esa forma de presentarlo claramente, o sea, que sea claro y preciso. No sé si me entienden. Sí, profe. Bien. Luego se da la segunda condición, que es la significatividad psicológica. ¿A qué hará referencia esto? Esto es un poco más al sujeto. En cambio, la significatividad lógica es más en cuanto al material a ser aprendido. En cambio, la psicológica es pensando en el sujeto. En el sentido de pensar el sujeto, ¿sí? En que eso que se le presente, el sujeto puede incorporarlo a través de sus estructuras cognitivas que ya poseía. O sea, hay que tener en cuenta qué conocimientos o ideas pertinentes o conceptos anclajes sirven para poder presentar esa nueva información. Y esto también va a depender del docente, cómo presenta ese contenido, cómo relaciona los conocimientos previos con los conocimientos nuevos. Entonces, porque yo enseño no es que se produzca el aprendizaje significativo, sino que hay tres condiciones importantes, y la tercera es el sentido que le da a ese alumno ese material, que hay una serie de condiciones para que el alumno esté en una situación de querer aprenderlo. Y acá intervienen muchos factores que se dan generalmente en las instituciones educativas. Por ejemplo, la autoimagen del alumno, las ideas que tiene el alumno de fracaso, ¿sí? Cómo el alumno preferiblemente se quiere interesar en una situación, un aprendizaje que sabe que va a resolver, y no a uno que sabe que no va a poder resolver o que es complejo, ¿sí? También depende de la imagen del docente, la imagen de confianza, de respeto, que propone el docente para que pueda aprender, porque si el docente no impone una mirada de respeto, de poder, de armonía en la clase, entonces el sujeto no va a poder aprender, ¿sí? Entonces depende mucho del docente. También depende del ambiente que se da en ese aula, en ese aprendizaje. En el ambiente en el sentido de la interacción, la dinámica de la clase que se impone, ¿sí? La interacción con otros, la interacción con el docente, ¿sí? Y por otro lado, también la exigencia del docente. ¿Y exigencia en qué sentido? Exigente en el sentido de tres enfoques, entonces el que el docente quiere. El primer enfoque se da más bien cuando el docente lo usa más que todo estratégico para que el alumno aprenda, para que el alumno saque una determinada nota y apruebe y listo, ¿sí? Y otro enfoque que es más importante, hagamos cuenta de estos dos enfoques, nomás no los tres, sino estos dos, de que es estratégico para que el alumno apruebe, saque una determinada nota, y el profundo, que este enfoque es el que se debería dar el aprendizaje significativo, poder darle un sentido a eso que se aprende, una funcionalidad, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces hay una serie de condiciones que vendrían a ser estas tres para que se dé el aprendizaje significativo. No es una cuestión de azar, no es una cuestión que yo enseñe y ellos aprendan, es una cuestión que se tienen que dar una serie de condiciones. En los textos que ustedes tienen, ahí se va dando que es un constructo todo esto del aprendizaje significativo, porque está en boca de diseñadores de currículum, de docentes, todos usan aprendizaje significativo y no, yo quiero lograr un aprendizaje significativo. Pero pocos conocen lo que es el aprendizaje significativo, realmente lo que significa, ¿sí? Entonces también desconocen estas condiciones para que se dé el aprendizaje significativo. ¿Bien? Yo sé que están cansados, ya vamos a ir cerrando, así que no estén
fuerza, dale que queda poco en la clase, así que vamos. Ya vamos terminando con el aprendizaje significativo de Ausubel. Luego propone el enfoque globalizado. Esto es una de las participaciones que hicieron al principio. Te puedes relacionarlo con una situación real. Entonces, el aprendizaje significativo, desde un enfoque globalizado, se puede presentar esos contenidos relacionándolos, vinculándolos con el contexto habitual del alumno. Por ejemplo, en comprensión lectora, yo recuerdo, y todavía no se me olvida, de cuando me presentaron el libro de Ana Frank. Me lo presentaron y me dijeron del Holocausto, yo en ese momento no conocía bien. Y yo a medida lo iba leyendo, lo iba contextualizando ese contexto significativo que me propusieron. Y quedé tan interesado de que a medida que iba leyendo el libro, a medida que lo terminé, busqué qué era el Holocausto, busqué qué pasó en ese entonces, en ese contexto. Tan significativo fue que hasta el día de hoy no me lo olvido. ¿Sí? Me quedó, y encima busqué más libros del Holocausto, busqué más libros que traten de historias, de películas. Entonces, el enfoque globalizado también es importante. Por ejemplo, cuando se le propone a los niños, a los adolescentes, los que están ingresando a la secundaria, que puedan desarrollar un texto. Pero esto se lo vincula a crear un texto de una revista de la institución educativa a problemas que hay en la institución o problemas que hay en el contexto o en ese lugar donde están inmersos. Entonces, contextualizar esa enseñanza hace que se pueda ser significativo. ¿Sí? El sujeto, hay que entender que el sujeto viene con una gran caudal de experiencias, de conocimientos, que estos pueden ser aprovechados por su beneficio, adecuándolos a ese contexto significativo. ¿Sí? ¿Entienden? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Luego vamos a ir viendo qué es lo que aporta la teoría de educación, o sea, la teoría de Ausubel a la educación y el aprendizaje. Recordemos de que Ausubel fue un autor contemporáneo que estudió la psicología del aprendizaje. Se interesó por el aprendizaje en el aula, situada en el aula. Diferente a Piaget, que era más que todo en general, no. Ausubel era en el aula. Entonces, lo que nos deja y que aporta mucho a la enseñanza y también al aprendizaje, que la labor educativa no parte desde cero. El alumno posee conocimientos previos, ¿sí? Que se pueden ser aprovechados para su beneficio, para que puedan aprender. Entonces, hay que entender que los alumnos tienen una serie de experiencias, conocimientos, que afectan su aprendizaje. Se debe tomarlo para partir de ellos y poder aprender, poder enseñar, para que pueda ser significativo, para que haya una interacción entre lo que el alumno ya conoce y lo nuevo. ¿Sí? Entonces, cuanto mejor sea presentado ese conocimiento, cuanto mejor sea respetado esas condiciones que dijimos al principio, o sea, no es que se puede respetar bien el poder, no es que el alumno viene con la intención de aprender, sino que se debe crear esa intención de aprender del alumno. Entonces, Ausubel destaca mucho la importancia de la buena exposición del docente, ¿sí? La buena exposición del docente. A partir de los conocimientos previos, relacionarlos y poder enseñar uno nuevo, ¿sí? Que sea funcional ese aprendizaje, que sea contextuado. Porque, por ejemplo, yo tengo mi hermana que está en la secundaria, a principio de la secundaria, y yo le pregunto, por ejemplo, estaba aprendiendo de geografía. Yo le pregunto, ¿para qué te sirve esto? Y él me dice, para probar. Entonces los sujetos no saben que eso que aprenden tiene una función y que ayuda a cuando el sujeto ya no esté en esa institución educativa, sino que son aprendizajes para su formación personal y para poder ser ciudadanos. O sea, esos aprendizajes son importantes. Y esto que tomábamos anteriormente, que todos dicen, yo
quiero lograr un aprendizaje significativo. Todos los docentes, sus planificaciones para lograr un aprendizaje significativo. Los que construyen el currículum, los que componen lo que se enseña, parten de eso para lograr un aprendizaje significativo. Pero no conocen bien lo que significa un aprendizaje significativo, las condiciones que interfieren, ¿sí? Lo importante que también depende del docente de una buena exposición, partir de esos conocimientos previos. Entonces lo que nos aportan estas teorías es una mirada hacia el aprendizaje. Y ayuda a ustedes que van a ser futuros docentes, ¿sí?, a poder comprender cómo piensa ese sujeto, cómo construye esos conocimientos. No porque yo enseñe y yo lo veo al chico, ay, no entiendo esto, no está aprendiendo, no. Sino que hay cosas que uno no ve, que son internas, que se van dando, que tiene que tenerlas en cuenta, que depende también de su desarrollo cognitivo, de dónde, en qué etapa se encuentre. ¿Sí? Entonces esto aporta, ¿no? Cuando lo estudien, no lo estudien como algo que tengo que estudiar para aprender, para aprobar esta cátedra. Sino estudien esto, situándolo a cuando sean docentes. ¿En qué me va a ayudar esto? En comprender cómo aprende el alumno. ¿Sí? Entonces, cerrando un poco con esta clase, me gustaría cerrarla con una frase, que es de Benjamin Franklin. Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. ¿A qué hará referencia esta frase? Les pregunto a ustedes, a medida de lo que fuimos viendo. Cualquier aporte sirve, lo que ustedes piensen. Profe, yo interpreto que, o sea, que sobre todo la última parte, ¿no? Involúcrame y lo aprendo, que tiene que ver con esto justamente de la funcionalidad que tiene todo conocimiento, ¿no? Porque cuando uno escucha algo, no lo aprende si no le interesa, si no tiene alguna significación para uno. Muchas cosas de las que nos han enseñado en la escuela ya las hemos olvidado y otras las recordamos levemente, pero cuando realmente nos vemos involucrados con algún conocimiento o cuando encontramos qué función, qué importancia va a tener para nuestra vida, es cuando realmente lo aprendemos, ¿no? Entonces también como docentes en el futuro, hacer que esos futuros alumnos nuestros se involucren con el conocimiento, le encuentren esa funcionalidad para que lo puedan aprender, para que lo hagan propio, para que lo asimilen como parte de su ser. Bien, bien. ¿Algún otro aporte? Profe, para mí también significaría mucho lo que es la labor docente en sí misma, porque bueno, siempre están las dos partes, el alumno y el profesor. Y es como dice mi compañera Emilce, que realmente hay muchas cosas que nosotros nos quedan prendidas en nuestra cabeza cuando estudiamos porque nos interesaron y también está ese deber de nosotros de volver no tan solo fácil de entender las cosas que se aprendan, sino que realmente sea significativo para el alumno desde un punto de vista mucho más amplio que decir para que termine el secundario, para que se reciba, para que sea un profesional, sino que también para que se maneje en la vida. Importante lo que ustedes dicen, porque aquí quiero también resaltar la importancia de estas teorías y cómo rompen con el paradigma conductista, porque la mirada ya no se centra pura y exclusivamente en el docente, que enseñe, que solamente se centra en el docente, que el alumno solamente aprenda. Aquí estas teorías vienen a romper con esa mirada y a poder pensar también en el alumno, y por eso enseñamos, esa es la función de la educación, que el alumno aprenda. Entonces, involucrarlo al alumno para que aprenda, para que esos conocimientos los recupere, los tenga en memoria a largo plazo, le dé una función, los pueda relacionar con lo que ya sabe para que pueda crear una estructura cognitiva más altamente diferenciada, algo nuevo. Y el aprendizaje significativo también hay que entenderlo no como no un aprendizaje yo aprendí y esto no, sino que
no solamente una incorporación de conocimiento nuevo, no, sino que al darse esa interacción no solamente se agrega algo nuevo con nuevo significado, sino que aquello que yo ya conocía también adquiere significado. Entonces este es el producto del aprendizaje significativo, un significado. Estas teorías vienen a romper con esa mirada de solamente el docente, sino vienen a proponer, mirar al alumno, ¿qué pasa con ese sujeto que aprende? Nosotros enseñamos para que esos alumnos aprendan, no enseñamos para cobrar plata o para trabajar, sino enseñamos para que ese alumno aprenda, involucrarlo, despertar su interés en entender, en poder aprender. ¿Sí? ¿Algún aporte más, lo que quieran decir? Muy buenas aportaciones. Lo que quieran decir está bien, todo suma. ¿Qué les pareció estas teorías? ¿Un poco complejas o no? En el sentido de que hay algunas cosas que hay que verlas bien, hay que ver algunos conceptos detenidamente para poder entenderlos. Y no se pueden ver separados, sino que todo hace a una construcción de ese conocimiento que interfiere en todos esos conceptos claves. No mirarlo separado. Si yo veo la acomodación de un solo lado, no voy a entender que primero sea una asimilación, que depende en donde se organice ese conocimiento, que está regulada por una equilibración. Entonces, todos estos conceptos es importante entenderlos como un conjunto. ¿Sí? Sí. Bien. Ya vamos terminando, Gabriel, entonces. Bueno, muchas gracias, chicos, por estar. Excelente el profe Gabriel para mí. Ya vamos a hacer la evaluación con la profe Tania. Por ahora voy a parar la grabación para saludarlos.